con esos planteamientos. Por supuesto que no. Partido Popular. Sí, yo creo que nuestra posición ha quedado suficientemente clara en este asunto y decir que no entiendo que se diga que se va a apostar por la formación profesional para el empleo y que no se vaya a apoyar esta moción del Grupo Ganemos. Yo creo que es incoherente totalmente. También decir que también vamos a estar vigilantes para que se cumpla todo eso que usted nos está diciendo, porque también hay que recordarle que para este curso escolar iba a haber abierto un nuevo instituto en la zona este de Jerez y ahí no hay instituto ni hay nada y ya vamos por el curso 2019-2020. Por lo tanto, repetir que vamos a estar vigilantes porque queremos que en Jerez haya más oferta de formación profesional, pero que también haya un centro de formación profesional para los desempleados en nuestra ciudad. Muchas gracias. Para cerrar, señora presidenta. Entonces, en principio, criticar la mala gestión. Quiero decir, si van a dar ustedes esos cursos, lo iban a dar en un centro municipal, esos cursos, o sea, no estamos pasando de un sitio a otro, estamos paralizando la formación profesional para el empleo y están ustedes prometiendo que lo van a hacer luego en un edificio municipal, mala gestión, quiero decir. Si estamos apostando por la formación para el empleo, lo apropiado hubiera sido que ustedes gestionen eso y pasen de un sitio a otro. Pero ni es el caso porque además que allí llevan sin dar curso no es ahora. O sea, que aquello, el desmantelamiento de aquello lleva ya unos cuantos años. Pero vale, le tomo el pulso. ¿Se compromete usted a hacer eso? ¿Cuándo se va a inaugurar el centro de formación reglada en San Juan de Dios? ¿Y cuándo van a empezar los cursos de formación para el empleo en otro edificio municipal? Es que usted cierra, ya no puede contestarle nadie. Yo sí contesto. Yo sí le contesto, claro, sí tiene que contestarle. Vamos a ver. Yo creo, no, pero digo que le ha preguntado a la señora Laura no puede contestar en este caso. Vamos a ver, ahí el planteamiento que tiene la Junta de por qué trasladar a otro centro la formación profesional es porque el espacio de San Juan de Dios es excesivamente grande para las necesidades. ¿Por qué? Porque, como ha dicho la señora Laura Álvarez por no sé cuántas veces, la formación que ha quedado la Junta con las empresas, con los sindicatos, en esas mesas, es que esa formación se dé en las empresas. Avalo lo mismo, es mejor para una empresa formar para poder colocar a la gente que conozca, es mucho más fácil eso que estar en un centro donde no conoce a nadie. Por tanto, como esa parte más grande de esa formación se da en las empresas, la Junta nos ha trasladado, considera, porque nosotros sí le hemos hecho llegar que creíamos que Jerez tenía que tener un centro y que si ese centro de San Juan de Dios lo necesita para la formación reglada, que estábamos dispuestos a hacer un convenio para buscar instalaciones, en principio hemos ofrecido instalaciones municipales para hacer esa formación profesional. El centro de formación de San Juan de Dios, para el año que viene la otro, ¿no? Quieren, según las palabras del delegado del Gobierno que estuvo aquí la última vez, quieren empezar en el próximo curso. Lo otro, en función de las convocatorias que vayan saliendo y de las plazas que sea, que ahora mismo no sé si está la convocatoria cerrada o la convocatoria abierta. Y que además hay un proceso de homologación de las aulas, que por eso también nos viene bien hacerlo en instalaciones municipales, porque tendremos más instalaciones homologadas, no solo para la formación que tenga que dar la Junta de Andalucía, sino para la propia que el Ayuntamiento de Jerez pueda concurrir, como pueden ser escuelas, talleres y demás. Yo quiero recordar que llegamos al Gobierno con unas instalaciones del Zagal que no estaban homologadas para poder dar esos cursos. Por tanto, yo creo que el abanico se pierde y creo que al final todos estamos hablando de lo mismo, de tener más formación profesional reglada en Jerez y estamos hablando de mantener la formación profesional para el empleo en Jerez. Estamos hablando de lo mismo y ahora lo único que nos ponemos de acuerdo es dónde tiene que estar cada una de las cosas. Eso es lo que me parece a mí. Una opción es la de la propuesta de la Junta, la oferta que le ha hecho el Ayuntamiento de llevarlo a unas instalaciones municipales y al final vamos a mantener las dos formaciones en Jerez, que era lo que queríamos. Creo. ¿Qué? Yo creo que todos tenemos que estar de acuerdo o estamos de acuerdo en mantener las dos cosas, ¿no? Bueno, mantener la formación
profesional para el empleo y además ampliar la oferta de formación profesional reglada, que yo creo que es bastante importante. Lo único que no nos ponemos de acuerdo es la ubicación, pero bueno, o dónde debe estar. Ya está. No, nos vamos a con esa ubicación. A ver, porque estamos trabajando en otra línea. Si votamos a favor es que le vamos a decir a la Junta lo que estamos intentando acordar en un convenio. Ahora en el Pleno hemos aprobado todo lo contrario, que se mantenga. ¿No? A ver, si aquí hay ahora mismo una enmienda en boche que todo el mundo acordamos las líneas que hemos dicho, que este Pleno apuesta por mantener la formación profesional para el empleo en Jerez, independientemente, y mantener la formación profesional para el empleo en Jerez y, además, que se amplíe la oferta educativa en la formación profesional reglada. Eso lo votamos todo. Ahora, lo que no podemos decir la Junta, estamos trabajando para la formación profesional para el empleo, buscarla en un edificio municipal y votemos aquí ahora mismo que no, que es que se haga en San Juan de Dios. Es que es incongruente. Es decir, se cambia la redacción en esos términos. Pues yo creo que es un acuerdo importante del Ayuntamiento de Jerez por la apuesta de las dos formaciones, la reglada y para el empleo. Claro, pues por eso, no, si es que… Señora González. Este año en ningún centro que dependa de la Junta de Andalucía. No se trata de mantener, se trata de que no hay, de que la Junta de Andalucía… Porque la propuesta lo que dice es que se va a cerrar y se va a ir. Que se va a hacer. Bueno, que se va a mantener el centro de formación para el empleo. Pero que lo primero que ha hecho es dejarnos sin los cursos y que ahora va a ver si hace un convenio con… A ver, no. Repito, hay más de 900 alumnos en estos momentos haciendo… Esta propuesta lo que viene es a criticar esa actitud. No queremos que nos deje sin los cursos y luego vemos cómo lo arreglamos. Queremos que se arregle… Pues por eso no podemos votarla, ¿entiendes? Porque estáis manteniendo lo que tengan que votar, pero no diga que estamos discutiendo una ubicación porque no es eso. Estamos prácticamente una criticando ubicación. y además de manera dura y todo lo dura que podamos la actitud de la Junta de Andalucía. Bueno. Pasamos a votación. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? Aprobado mayoría. Pasamos al siguiente punto, que es proposición del Grupo Popular relativa a que se dote el Hospital de Jerez de una unidad psiquiátrica hospitalaria infantil juvenil. ¿Tiene la palabra? Y al incremento profesional de la USME, que yo no la leo nunca entera. Digo de qué va para que todo el mundo se sitúe. Buenas tardes. De nuevo, creo que en la exposición de motivos está claro por qué traemos esta propuesta hoy aquí. Esta propuesta, desde el pasado 2014, se aprueba por parte del Gobierno de España la especialidad de psiquiatría infantil, respondiendo así a una demanda tanto de los profesionales como de los usuarios. ¿Por qué? Porque hasta ese momento se atendía por parte del psiquiatra de adultos y no había una formación específica para menores, cuando la Organización Mundial de la Salud nos dice que el 80% de los menores pueden, en la edad comprendida de la adolescencia, pueden desarrollar una enfermedad mental, que es importantísimo para evitar dicha enfermedad y que esas enfermedades se están incrementando considerablemente y podemos ver cómo el delito en todas las ciudades es por violencia en el ámbito intrafamiliar y uno de los motivos es las graves carencias y déficits en las que se encuentran los menores afectados, en muchos casos expulsados del sistema educativo, con problemas de conducta muy serios y que no hay recursos suficientes para atender la problemática que presentan, pues consideramos fundamental que la ciudad de Jerez cuente con una unidad hospitalaria, dado que Andalucía solamente tiene 2 unidades. Cuando hay que hacer un ingreso por un brote psicótico en un menor, es necesaria autorización judicial para que ingrese en la unidad de adultos. Esta autorización prácticamente no se da. Entonces, el menor va a otro centro que no corresponde. Por otra parte, consideramos fundamental
si queremos realmente dar respuesta a esas necesidades, que se atiendan por parte de los profesionales como procede, dado que en estos momentos la USMI de Jerez está colapsada por la alta demanda de usuarios de este servicio. Consideramos necesario incrementar dichos profesionales, dado que es necesario que los menores tengan una adherencia a dichos profesionales, que haya una intervención específica, muy específica, y donde prime más el tratamiento psicoterapéutico que el tratamiento farmacológico. Creo que es de justicia social, si apostamos realmente por la infancia, dotarla de los recursos que necesitan, dado que en el desarrollo de estos menores se encuentran muchas dificultades que hasta la fecha nuestra ciudad pues atiende no como procede, de acuerdo con la normativa vigente. Muchas gracias. Ciudadanos. Grupo Ganemos. Grupo Socialista. Presidenta, yo voy a pedir un voto separado del punto 1 y del punto número 2 y lo voy a explicar. El punto número 2, no comparto ese colapso del que usted habla. También tengo que decirle que la Junta de Andalucía va por delante de la normativa que usted ha hecho mención 14 años, puesto que ya desde el año 2000 se instauró la Unidad de Salud Infanto-Juvenil y tenemos atención separada a los niños y niñas con problemas mentales, pero aún así esa no estaríamos dispuestos a votarla afirmativamente porque creemos y siempre vamos a compartir que todo lo que implique incremento de personas, incremento de recursos y mejora en nuestra sanidad, nosotros siempre vamos a estar a favor. Ahora bien, en el punto número 1 tengo que decirle que no podemos votar que sí, pero por una razón no ya solo de eficacia, que también, puesto que los casos urgentes de ingreso por enfermedad mental, por crisis aguda en niños o en adolescentes es muy pequeña a lo largo del año y cuando ocurren se ingresan en la unidad de pediatría y ahí voy en mi segunda argumentación. Nosotros pensamos, y en mi forma de entenderlo, puede usted estar de acuerdo o no, pero así es como yo lo veo y como yo soy la que decide qué voto o qué no votamos, tengo que decirle que no comparto en absoluto que a los niños o niñas se les ingrese en una unidad específica para enfermos mentales porque los estamos estigmatizando. Es una enfermedad más. No podemos tratar la enfermedad mental como algo diferente al resto de enfermedades y los niños que tienen un brote agudo se están ingresando con total normalidad en la unidad de pediatría. Se le trata por lo que se llama es que ustedes no conocen la sanidad pública, solo conocen la privada. En la sanidad pública existe lo que se llama, señora presidenta, por favor, pido respeto en mi turno de palabra. Señora presidenta, por favor. Señora presidenta, pido respeto, por favor. Amén. Pido respeto, que no se me interrumpa en mi turno de palabra, por favor. Decía que en la sanidad pública existen los equipos multidisciplinares en los que cuando hay que atender a una persona, sea niño, sea mayor, sea anciano o sea joven, se le atiende desde el punto de vista biopsicosocial y se le dan todos los recursos de equipo que ese niño o ese adolescente o esa persona mayor precisa. Por lo tanto, da igual el lugar donde se ingrese, señora Paredes, porque lo van a atender el equipo multidisciplinar. Entérese usted bien, por favor, lo que es un equipo multidisciplinar. Y allí se atienden pues con toda la garantía y además en un ambiente normalizado en el que es una planta que está adecuada para ese tipo de pacientes infantiles y juveniles, con todos los recursos y con incluso el ambiente propicio para niños y niñas, que no le creen ningún trauma y que la enfermedad mental no se estigmatiza. Muchas gracias, señora Collado. Señora Paredes. Tengo que empezar diciendo que el gasto sanitario en Andalucía es la comunidad que menos gasta de todo el territorio nacional. Tengo que decir que la señora Collado, yo le rogaría que atendiera, porque usted en esos mundos de Yupi creo que continúa, porque son los psiquiatras de la unidad infanto-juvenil los que solicitan el ingreso con esos brotes psicóticos y solicitan autorización judicial. Usted sabe dónde yo trabajo, ¿verdad?
Usted lo sabe, ¿verdad? O sea, no sé quién está más desnortada, porque no se puede entender que usted hable como hable en una situación tan crítica como viven los padres de esos menores, como viven esos propios menores, sin recibir el tratamiento específico que precisan. Pero es más, señora Collado, Andalucía es la última de la cola y quien crea la especialidad de psiquiatría infantil es en el año 2014. Andalucía no llevaba 14 años de adelanto. Y es más, señora Collado, el último caso tuvo que ir en Andalucía, que se dio en Jerez, tuvo que ir en Andalucía a un hospital privado. Ustedes no entienden de lo público. Ustedes tienen un buen discurso que no responde a la realidad, un discurso de boquilla, pero no con la realidad en la que viven esas familias y esos menores. Por tanto, yo le pediría un poco más de seriedad a la hora de defender las propuestas y que usted estudiara un poco más el tema de cómo van los equipos y cómo funciona. Y no estigmatizar. Estigmatizar es no atender la necesidad del menor. Eso sí que es estigmatizar. O, como bien se decía a principios de la mañana del pleno de hoy, cuando se utilizan términos que no proceden, cuando se viene a este pleno sin prepararse el pleno y dándole la espalda a esas necesidades. Por tanto, yo le rogaría una vez más que atienda la solicitud del Grupo Popular, porque viene, y en la propuesta, no lo decimos solo nosotros, es la Organización Mundial de la Salud, son datos muy rigurosos que no los dice el Partido Popular, sino que esta propuesta es fruto del estudio y del trabajo y del contacto permanente con las familias que padecen el problema. Por tanto, señora Collado, no salte por la tangente una vez más. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? ¿Pasamos a votación? Pues votamos. No, yo no lo voy a admitir. ¿Cómo lo vamos a admitir cuando estamos cansados de ver? Pues, ¿voto a favor? Bueno, que ha dicho usted que no admite el voto por separado. Pero bueno, estoy en mi turno de palabra y cierro. ¿Va a volver a cerrar sobre cerrar si no haya intervenido? Vale. Pero tengo tiempo para hacerlo de acuerdo con el reglamento, señora Sánchez. Totalmente, pero que es un poco ilógico que nadie le ha contestado, pero bueno. Entonces, sí, puede seguir hablando, no hay problema. La señora Collado, yo le ruego que respete un poco el reglamento, señora Sánchez. Decir al respecto que no podemos votar aisladamente los dos puntos, uno y otros, son consecuencias del mal funcionamiento, no del mal funcionamiento, rectifico, del colapso existente. Es que no tienen ni citas por urgencia. Las citas tardan 2 y 3 meses para que se la den. Luego, por tanto, el problema se va agravando. ¿Cómo vamos a votar por separado, señora Collado? Y usted es la que nos pide que no estigmaticemos, usted es la que pide una intervención multidisciplinar. Yo creo que usted no sabe de lo que me está pidiendo, señora Collado. Por tanto, la separación de los puntos no la voy a admitir. Una cosa y otra es incompatible. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación, pues. ¿Voto a favor? ¿En contra? ¿Abstención? Bueno, no hay abstenciones. Queda aprobada. Proposición del Grupo Municipal Popular sobre medidas de apoyo al sector del taxi en Andalucía. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, esta proposición no de ley que presenta hoy, o esta proposición no de ley es en el Parlamento, pero que presentamos aquí en el Ayuntamiento de Jerez, es una proposición que estamos llevando también a nivel andaluz, pero es importante que hagamos referencia aquí a la problemática específica, porque precisamente Jerez tiene uno de los equipamientos que hace que aquí sea más, se incida más en esta problemática, que es el aeropuerto, ¿no? ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Ustedes habrán visto seguramente a lo largo de este verano las huelgas que se han producido y los conflictos que se han producido en Sevilla y sobre todo este verano en Málaga, como consecuencia de la colisión que hay entre los taxis de toda la vida y la utilización de unos nuevos modelos, como son las llamadas VTC, que llevan toda la vida de Dios, que son los vehículos sin conductor, pero que atendiendo a las nuevas tecnologías, bueno, pues están en cierta manera funcionando como si fueran taxis, ¿no? Es importante decir que tanto los taxis como las VTC, como los vehículos sin conductor,
son completamente legales. Es decir, no es ilegal una VTC, pero sí es cierto que se están utilizando unas determinadas prácticas que en un momento determinado están perjudicando a los taxistas y, en cierta manera, también están convirtiéndose en prácticas, vamos a decirla, un poco intrusivas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, para contratar un vehículo sin conductor es obligatorio que haya un origen-destino, que haya un libro de origen y de llegada, y está prohibido, por ejemplo, que se contrate un servicio de este tipo en la calle. Es decir, está prohibido que alguien, pues de buenas a primeras, utilice este servicio como si fuera un taxi. Claro, cuando esto además resulta que llegan las épocas de fiesta y vienen vehículos de otros lugares y los taxistas de toda la vida que están pagando sus impuestos, que están sufriendo muchas horas de espera en las paradas, en los momentos en los que resulta que tienen más posibilidades de hacer negocio, viene alguien y le quita ese negocio, pues es normal que haya un cierto recelo, una colisión. Yo le ponía el ejemplo precisamente a personas del sector de las VTC, que imagínense ustedes que una persona tiene una confitería en la calle Larga, lleva todo el año pagando impuestos, ha pagado su licencia, lo ha pagado todo, y cuando llegan las fiestas viene un señor con una venta ambulante, se le pone en la puerta, hace que no venda y le impide que la gente entre en su tienda. ¿La venta ambulante está permitida? Claro que sí, está permitida, pero siempre dentro de una normativa y de una regulación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y después de este planteamiento general, pues es verdad que hay unas directivas europeas, que el Gobierno de España está adoptando determinadas medidas como son las relaciones 1:30, es decir, que haya un vehículo sin conductor por cada 30 taxis, que es verdad que a pesar de que esa normativa se ha aplicado, hay sentencias judiciales que están dándole el reconocimiento a esas licencias de VTC, pero al final, si hubiera un reglamento específico, si hubiera un control específico de la actividad inspectora que recae en la Junta de Andalucía, en este caso, como en la Comunidad de Castilla-La Mancha, como en Valencia, como cualquier otro sitio, pues estas prácticas, en cierta manera, intrusivas, no voy a decir ilegales, pero sí rayan la ilegalidad, no se producirían y ambos sectores, ambos negocios podrían funcionar perfectamente. Dicho esto, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Pues estamos pidiendo algo más allá de lo que ya pedimos en su momento, en un momento determinado en el Parlamento, porque nos lo pidieron aquí también los taxistas de Jerez, y es que se hagan las suficientes inspecciones en aquellos sitios donde se estén haciendo estas prácticas intrusivas. Insistimos, un señor que viene de Alemania y contrata con un viaje de un turoperador un vehículo que le lleve de Jerez a Santipetri, eso está permitido. O sea, nadie está diciendo que eso no se puede hacer. Lo que no está permitido es que una persona llegue al aeropuerto de Jerez, coja con un teléfono y a un señor que esté esperando en la gasolinera de la Nacional Cuarta lo llame para que venga a recogerlo porque le está quitando el trabajo al taxista que está esperando allí precisamente, ¿no? ¿Ellos son conscientes que se tienen que renovar? Sí, son conscientes. ¿Ellos son conscientes que se tienen que adaptar al mercado? Sí, también. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que estamos hablando de un servicio público muy peculiar y lo que estamos pidiendo con esta iniciativa, bueno, pues básicamente instar a que se haga el control, instar a que se haga una normativa que evite estas prácticas abusivas y proteger también pues a unos trabajadores que al final son trabajadores autónomos que llevan mucho tiempo sufriendo pues una situación penosa de trabajo y que bueno, que hay en cierta manera que protegerlos dentro de la ley, dentro de la libertad de mercado, pero siempre cumpliendo la ley. Muchas gracias. Muchas gracias, Izquierda Unida. Compartimos la preocupación y además voy a coincidir con el señor Saldaña en varias cuestiones. En la primera, el taxi es un servicio público muy particular, efectivamente, que tenemos que proteger. Cuando hablamos de estas licencias de VTC, hablamos de algo que nace con el espíritu de la colaboración, en definitiva, entre los ciudadanos, pero que por la propia inercia del sistema, la situación de crisis, deriva en algo diferente y termina convirtiéndose en un negocio. Y ha comentado algo el señor Saldaña en lo que también tengo que coincidir, y es la necesidad de ir a una regulación oportuna.
sobre todo por la protección del servicio público y porque, bueno, los taxis, estamos hablando de licencias que son concesiones administrativas reguladas, que son las administraciones las que también regulan las tarifas. Esto no ocurre con las VTC, pero es que además un taxista tiene que hacer una inversión para una licencia que es más del doble que lo que cuesta una licencia de VTC. Por lo tanto, nosotros compartimos la necesidad de regular esta cuestión. Pero ahora es cuando me pregunto, entonces, cómo ustedes apoyaron el TTIP o el CETA, que en la práctica a lo que nos llevaba y a lo que nos puede aún llevar el CETA es a una desregulación, no solo de sectores como el del taxi, sino de todos los demás. Porque en este caso en concreto, y me consta que el Gobierno de España está promoviendo medidas para regular el negocio de las licencias VTC, entra en franca contradicción con lo que van a propiciar tratados como estos a los que antes me refería. Entonces, ya le digo, yo comparto la inquietud, creo efectivamente que tenemos que proteger el taxi, creo que tenemos que regular esas licencias de VTC. Mi pregunta es si la tenemos que regular solo hasta que se aprueben esos tratados internacionales que, insisto, en la práctica van a suponer una desregulación peligrosa no solo para el sector del taxi, sino para todos los demás. Vamos a votarla evidentemente a favor, ¿no? Muchas gracias. Nosotros de igual forma vamos a votar a favor también de la propuesta, ya que no es una propuesta a favor de los VTC ni a favor de los taxistas, sino que lo que pide realmente es luchar contra el intrusismo, ¿no? Y coincido con el compañero de Izquierda Unida en que ese espíritu colaborativo con el que se iniciaron este tipo de licencias pues no termine en definitiva en convertirse en una desigualdad competitiva para el sector del taxi tradicional, que ya suficientes problemas tiene también como para que encima pues estas licencias VTC vengan a competir en desigualdad de condiciones, ¿no? Por lo demás, lo decíamos, esta propuesta, en España se ha presentado una propuesta parecida, pero que pedía además rechazar las licencias de VTC, con lo que nosotros no estamos de acuerdo, porque creemos que la convivencia es necesaria, pero debe ser justa. Y esta propuesta se ajusta sobre todo a evitar el intrusismo, lo dice muy claro en todos los puntos, ¿no? Con lo cual nosotros estamos de acuerdo y apoyamos la defensa del sector del taxi jerezano, también que se cumpla esa proporción de 1,30 que refleja el propio Real Decreto 1057/2015, que se refuerce la actividad inspectora y sancionadora para detectar y eliminar prácticas de intrusismo, para vigilar los procedimientos para que se exija un tiempo mínimo entre contratación y prestación del servicio también para evitar intrusismo y un reglamento de funcionamiento y control de actividades para evitar también el intrusismo. Con lo cual yo creo que estamos todos de acuerdo y nuevos competidores en los mercados sí, pero por supuesto compitiendo en igualdad de condiciones. Muchas gracias. Grupo Ganemos. Sí, gracias, presidenta. Me acerca esto un poco más. ¿Se me escucha ya? Sí. Desde Ganemos Jerez entendemos perfectamente que al sector del taxi hay que mirarlo de frente, lógicamente, y que necesita ser regulado, que esté sujeto a una nueva regulación, evitando todos los conflictos que hemos vivido, que hemos visto, ¿no? Y que ha habido enfrentamientos, ¿no?, entre las plataformas que han entrado en los mercados, ¿no?, en nuestro mercado nacional y en nuestras ciudades, y los taxistas que ya imperiaban anteriormente en ellos. Es cierto que las grandes plataformas están entrando con fuerza, con potencia, lógicamente, y no están operando en igualdad de condiciones. Tenemos las más conocidas, como es Cabify y Uber, que incluso Uber, la central la tiene en Holanda. Los beneficios por los que rinde esta empresa se lo lleva a la central que está instalada en Holanda y no se fiscaliza en nuestro país. Creo que esta cosa sí hay que tener en cuenta y hay que poner cierto pie en pared. También se trabaja en desigualdad o se habla en desigualdad cuando las concesiones que se obtienen para los diferentes permisos de los taxis son diferentes. En Uber cuestan 40.000 euros y nuestros taxistas, según la ciudad, puede costar hasta 100.000 euros. Es decir, no estamos
operando en igualdad de condiciones, con lo cual nuestro voto ante esta propuesta va a ser a favor, para poner pie en pared, como he dicho ya antes, a estas empresas transnacionales donde los beneficios se pueden ir a nuestro país, donde no se trabaja en igualdad de condiciones, y agradecemos, nos sorprende gratamente y agradecemos que traigáis esta propuesta que está lejos de la economía de mercado o del liberalismo económico que normalmente soléis defender, ¿no? Entonces, le agradecemos y estamos de acuerdo con los puntos que tenéis. Pero no sin decir antes que ya estas medidas han sido puestas encima de la mesa. Y han sido puestas encima de la mesa porque en agosto el consejero de Fomento y Vivienda en Sevilla ya se reunió con representantes del gremio y acordaron incluso algunas propuestas que se suman a las que ya os traía aquí. Decían de elaborar una base de datos estatal con todas las licencias VTC existentes, de manera que se elaborara un mapa actualizado para facilitar la actividad inspectora. Medidas para vigilar el cumplimiento de la normativa en colaboración con los ayuntamientos, para hacerlo, por tanto, partícipe. También decían de dar los pasos necesarios para garantizar la convivencia y exigir al Gobierno central, que también hay que exigir al Gobierno central, el establecimiento de un equilibrio en el sector que impida que supere el ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis que habéis comentado aquí anteriormente, y una de las medidas que se traen, ¿no? De la cual también hay que decir que la propia Comisión Nacional del Mercado de Competencia está en contra, pero bueno, eso ya está, el fallo judicial está ahí pendiente, ¿no? En conjunto, una serie de medidas que están ahí ya y se han trabajado. Y también decir que vuestro compañero, Toni Martín, vicesecretario de Organización y Formación del PP andaluz, ya presentó esta iniciativa de apoyo al sector y que incluso la registró en el Parlamento andaluz antes de que tuviera ocasión o se produjeran los conflictos en Málaga. Segundo turno. Grupo Socialista. En el segundo turno seguiré. Gracias. Consideramos que es necesario proteger el sector del taxi y eliminar las prácticas de intrusismo. Recientemente el consejero se reunió con la Federación de Autónomos del Taxi, en el que se comprometió a una serie de medidas, entre ellas el plan coordinado de inspección del transporte de Andalucía, en reforzar el control de esta actividad. Asimismo, acordó la formalización de una serie de convenios con los ayuntamientos para reforzar la colaboración con las entidades locales, la formación de los policías locales y, además, que participaran los ayuntamientos en los ingresos de las sanciones. Entendemos que la nueva aparición de las plataformas digitales están provocando un perjuicio al sector del taxi, y entendemos también que es necesario una modificación normativa, como así mantuvieron en la reunión el consejero con la Federación, que se va a trasladar al Ministerio, para incorporar una limitación temporal para la transmisión de las licencias de VTC y, además, exigir las mismas o similares exigencias que se le solicita al sector del taxi. Creo que sería necesario también, como estamos todo el mundo de acuerdo, instar al Gobierno de la Nación a que incorporase, a que iniciara los trámites de modificación de la normativa actual. Creo que estamos de acuerdo en que está habiendo un problema a nivel nacional, concretamente en la ciudad de Almería, con la huelga y las agresiones que sufrieron, y por tanto vamos a apoyar esta medida para proteger al sector del taxi de la ciudad de Jerez. Muchas gracias. Lo primero, a la señora Ripalda, no sé, dos cositas. Una, no sé por qué comentaba usted lo de mi compañero Toni Martín y demás, no sé el sentido que tenía, simplemente decirle... No, le digo porque Toni Martín lo que hace es anunciar una proposición, entre otras cosas porque él no es parlamentario. Humildemente, el portavoz de transporte del Grupo Popular soy yo y fue el que se la hice, vamos, no por nada, simplemente para apreciárselo. Sí decirle una cosa que sí me gustaría que le quedara claro al señor Ruiz Verdejo y a usted, que han hecho referencia a los regímenes o a los tratados y demás, ¿no? Mire, a nosotros nos gusta decir una frase que dice que el comunismo no funciona porque parte de una concepción de la persona que no es real, es decir, nadie es lo suficientemente bondadoso como para permitir que la gente se aproveche de su trabajo por la cara
aunque nadie es lo suficientemente malo como para no ayudar a una persona que lo esté pasando mal, pero también decimos que el capitalismo teórico tampoco funciona porque parte de una concepción del mercado que no es real. Es decir, las condiciones ideales del mercado, de la oferta infinita, información y demás, eso no existe. Si usted me dice que si somos defensores del libre mercado, sí, en los bares, por ejemplo, en los bares, salvo que haya una limitación o una barrera porque alguien de forma indiscriminada esté diciéndole a unos sí y a otros no, hay una libertad y el libre mercado funciona. Pero aquí estamos hablando de un mercado, de un servicio público regulado con una normativa específica y, por lo tanto, no hay que ir a un extremo ni al otro. Es decir, esto no consiste en ser más liberal que nadie ni más comunista que nadie. Hay cosas que tienen su sentido común. Sí al libre mercado, pero hay determinados sectores en el que hay que intervenir para que funcione. Y sobre todo en aquellos que son servicios públicos, ¿no? Yo no estoy intentando valorar si esto hay que quitarlo, no hay que quitarlo, hay que liberalizarlo o no. Pero en las circunstancias actuales hay una hiperregulación del taxi. Por cierto, Uber no opera en Andalucía, pero Cabify sí. No son los culpables, sino son la herramienta, que yo no critico que ganen dinero. El problema es que son la herramienta para que no se cumpla la ley, ¿no? Ese es el verdadero problema. Y en relación a los tratados internacionales, no voy a tener tiempo de entrar a debatir con el señor Ruiz Verdejo, pero entraré después. Ojalá un taxista de los que está ahora mismo, que los hay seguro, en la calle, en Cristina, le digan que le tiene que llevar a Montreal ahora mismo, que el Z habla de las relaciones con Canadá. Ojalá, porque entonces seguramente no trabajará más en todo el año. Pero no tiene nada que ver esto en un sitio muy localizado con lo que son los tratados internacionales, aunque ahora entraremos a debatir porque entiendo la filosofía que usted está planteando. No obstante, agradezco el apoyo de todos. Sí decirle que la normativa es específica de la Junta de Andalucía en lo que es la regulación de la inspección y en el otorgamiento de licencias. Hay una normativa estatal que está muy clara, pero es genérica, pero es competencia de la Junta de Andalucía, artículo 64 del Estatuto de Autonomía, regular en el territorio de la comunidad autónoma. Muchas gracias. ¿Pasamos a votación o algún grupo? ¿Teodora? Vale. Ruiz Verdejo. Que yo sé que le gusta lo de los tratados, lo de los tratados internacionales, que nosotros compartimos en que hay que regular y hay que regular la licencia VTC y hay que proteger a taxi por lo que tiene servicio público. Pero lo que le digo es que si lo protegemos, lo protegemos. Y si lo protegemos no podemos aprobar tratados como el TTIP o el CETA porque en la práctica suponen una desregulación. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Cuando una empresa que se dedique a las licencias VTC, digo por ponerle el ejemplo práctico sobre la misma cuestión. Cuando una empresa que se dedique a las licencias VTC en Estados Unidos o en Canadá y no tenga esa regulación óptima que nosotros podamos determinar aquí y denuncie el que aquí no tiene condiciones con las que poder operar como lo hace allí, en base a cualquiera de esos tratados, la regulación y la normativa de cualquiera de los Estados miembros, entre ellos el nuestro, será papel mojado. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa de estos tratados. Y eso, señor Saldaña, ocurrirá. Eso ocurrirá porque ese es el sentido que tienen los tratados de libre comercio, en este caso el TTIP y el CETA. Entonces, lo que nosotros le decimos es que estamos de acuerdo con usted, si nosotros estamos de acuerdo con usted, en que hay que proteger al taxi, en que hay que regular esas licencias por lo que suponen de competencia desequilibrada, como comentó antes el señor Pérez. Pero que si después, por otro lado, estamos aprobando el TTIP o el CETA, nos estamos haciendo trampas al solitario. Nos estamos haciendo trampas al solitario. Por eso, si protegemos al taxi y queremos mantener esas regulaciones que nosotros creemos que son oportunas, deberemos gritar alto y claro contra esos tratados. Y después, usted comentaba que los sistemas comunistas no funcionan porque nacen de una percepción del hombre que es errónea, de que nadie es tan bondadoso. Nosotros creemos que el sistema capitalista, por desgracia, funciona precisamente por lo contrario, porque hay mucha gente que no lo es. Muchas gracias.
¿Se escucha? Me parece que no, ¿no? ¿Sí? Sí, algo breve que olvidé antes, que todavía tenemos ejemplos todavía de que los reguladores funcionen, de que protegen esa competencia. Me parece que el sábado Uber pierde su licencia en Londres. Leí hace poco en prensa, el regulador del transporte de la ciudad de Londres le ha retirado la licencia a Uber para poder operar en la ciudad. Y estuvimos leyendo también que era precisamente... no me refiero con la regulación de la competencia, que le han retirado, es decir, que tenemos esa confianza todavía en que los reguladores públicos están precisamente para garantizar que la competencia es en igualdad de condiciones. Con ese ejemplo que le he puesto, con que directamente a Uber le han retirado la licencia por falta de responsabilidad corporativa, por implicaciones, que tiene incluso implicaciones en la propia seguridad pública y por incumplimiento de las reglas, por no cumplir con el alto estándar que se espera en los transportes públicos, en este caso en la ciudad de Londres. Además de que el año pasado también se le dio un toque de atención cuando los tribunales dictaminaron que los conductores de Uber o de esta licencia no podían ser autónomos, sino que tenían que ser también empleados con sus correspondientes vacaciones, con su correspondiente derecho al salario mínimo y demás. Con lo cual decimos, este es un ejemplo de que todavía mantenemos esa confianza, de que los reguladores públicos están para garantizar precisamente que hay una libre competencia para que todos actúen en las mismas condiciones. Si no, probablemente pues tendremos un fallo en el mercado y o bien pues los taxistas se retiran en favor de Uber y viceversa y no tendremos esa libre competencia de la que podemos beneficiarnos todos los ciudadanos. Muchas gracias. Señora Ripalda. Lo que yo quería decir, ¿se me escucha? ¿No? A ver. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Sí, ¿no? Joder, siempre igual. Lo que yo quería decir, que antes me agotó el tiempo, era que las medidas ya estaban trabajadas o se estaban trabajando y que, de hecho, ya se habían reunido los sectores afectados con el consejero de Fomento y Vivienda en Sevilla en agosto y que un compañero vuestro, lógicamente, había registrado ya esto en el Parlamento andaluz. Entonces, dicho esto, lo que quería decir simplemente que sí, que entiendo que hagáis eco de los taxistas de Jerez, lógicamente, y traigáis esto aquí, pero que esto ya se está trabajando y que ya están las medidas puestas en el asador, ¿vale? Lo que quería culminar. Por otro lado, me reitero en lo de que agradecemos que esta propuesta la traigáis en el sentido de que comparto lo que ha dicho el compañero Raúl y sí es cierto que la ley de la oferta y la demanda hay veces que imperia en vuestro partido, lógicamente, ¿no? Y imperia cuando defendéis tratados internacionales y no voy a repetir lo que ha dicho el compañero Raúl de Izquierda Unida. Y ya por último, simplemente añadir que lo que se trata es de instar justamente a la Junta de Andalucía, lo compartimos, de dar traslado a estas medidas que se cumplan y también, por tanto, instar al Gobierno de la Nación, lógicamente, a su debido cumplimiento, sobre todo en el restablecimiento del equilibrio del sector. Creo que es importante que se implique y que el Gobierno central también se moje, obviamente, no solamente la Junta de Andalucía. Y, por otro lado, añadir unas palabras del señor Miguel Ruano, presidente de la Federación de Autónomos Andaluces del Taxi, que dijo lo siguiente: pidió a la Consejería que asuma sus competencias y cumpla con la ley, igual que el Gobierno central, a quien acusa de haber permitido un vacío legal que ha provocado el desorden en el sector. Recordemos que en España hay un mayor número de licencias de toda Europa. Apuntó el presidente, ¿no?, el tal Miguel Ruano, quien recordó que el sector del taxi aglutina 12.000 familias en Andalucía, lógicamente necesitan esta protección, estamos con ello, por eso nuestro voto es a favor, y 100.000 en territorio nacional. Creo que las medidas llegan tarde, pero bueno, es preferible que lleguen tarde a que no lleguen. Gracias. Gracias. Señor Saldaña. Gracias, señora presidenta. Señora Ripalda, insisto, y por aclararle, que el señor Tony Martín no ha registrado nada, que la registré yo, que el que se reunió con los taxistas en Málaga no fue el señor Tony Martín, que fui yo. Sí, él la anunció, pero que esta PNL, esta proposición todavía no se ha debatido en el Parlamento, no se ha debatido. Se ha llevado al Parlamento, pero todavía no se ha debatido, simplemente a efectos de decírselo. Después me sorprende mucho, de verdad, o sea, yo puedo estar de acuerdo con determinadas cosas de las que ustedes plantean, pero a mí me gustaría que los señores de Ganemos se miraran ahora mismo ustedes mismos y miraran si toda la ropa que ustedes llevan la han comprado en comercios tradicionales de Jerez o, sin embargo, la han comprado en empresas multinacionales que a lo mejor están dentro de esos tratados. No, si lo digo, de verdad que no lo digo con ánimo de ofender, sino simplemente que es que hay muchas veces que hablamos las cosas. No, pero usted se podría vestir de Jesús González, señor Ruiz Verdejo, y en vez de ponerse una camisa de Zara,
Se podría vestir de Juba o de Jesús González, ¿no? Algo así. Bueno, déjenme que hable. Era una broma. Era una apreciación para hacerle una llamada de atención que, por cierto, estaría usted como un señor, como un dandy vestido de Jesús González. Pero lo que le quiero decir es que, me refiero, que muchas veces hablamos de estas cosas y al final no nos damos cuenta de nuestros propios comportamientos. Señor Ruiz Verdejo, estoy de acuerdo con usted en una cosa. Nos hemos puesto de acuerdo los dos en que el comunismo no funciona. Ahora tendremos que ponernos de acuerdo en por qué funciona el capitalismo, pero por lo menos usted y yo, usted ha reconocido y nos hemos puesto de acuerdo en que el comunismo no funciona. Pero el que se está haciendo trampa al solitario, pero déjeme, por favor, el que se está haciendo trampa al solitario, el uso de la palabra. El que se está haciendo trampa al solitario, usted, le digo por qué. Porque no confunda usted un tratado de libre comercio con el libre mercado de una actividad localizada. Y le pongo un ejemplo. ¿Por el Tratado de Libre Comercio, McDonald's, que es una multinacional, va a venir a Jerez y no va a cumplir la normativa medioambiental de la Junta de Andalucía? No, tendrá que cumplirla, porque va a hacer una actividad localizada. ¿El único problema cuál es? ¿El único problema cuál es? El único problema que ocurre es que una cosa es el comercio y otra cosa es las actividades. ¿Que habrá que ir evolucionando hasta una situación en la que se eliminen las barreras dentro de la libre competencia? Sí. Pero que una cosa es el comercio y otra cosa es el sector del taxi. No vamos a llevar taxistas a Canadá, ojalá hicieran carrera todos los días. No vamos a llevar taxistas a ninguna otra parte de Hispanoamérica. Ahora mismo estamos regulando un sector muy localizado con una hiperregulación y, por tanto, no intentemos, y sí, yo le entiendo, pero no intentemos irnos a un extremo o al otro. Simplemente estamos diciendo que en esta actividad que está hiperregulada, que es un servicio público, habrá que echarle una mano a los nuestros, que son los del taxi, aunque se tengan que adaptar y tengan que mejorar. Pero esto no es comunista o liberalista, esto es el sentido común de defender lo que es razonable y lo que es de sentido común. Pasamos a votación. A ver. ¿Voto a favor? Se aprueba por unanimidad. Ahora hay dos puntos urgentes. ¿Se ha explicado el Vale. Hay dos temas urgentes, que es el del... Sí. El de Manuel Moneo y el del Consejo Social. ¿Qué orden va? Espérate. De la ciudad. Déjamelo. Social de la ciudad. ¿Y el otro? Déjamelo. ¿Esto aquí lo tiene que leer? Moneo, lo del cantador de flamenco. Sí, pero ¿quién va a leer? No. Esto es una declaración institucional Vale. de todos los portavoces. Vale. Para reconocerle lo que es la... Vale. Pero tiene un orden, no pasa nada, ¿no? No. Vale. Mira. Venga. Pues el nombramiento y modificación de los representantes del Consejo Social de la ciudad, que se había quedado por un error fuera del orden del día de hoy. Si se aprueba la urgencia y se vota, si no lo dejamos para otro pleno, sin problema. Y sí, bueno, el acuerdo que sí que hay, ¿no?, sobre el cantador Manuel Moneo de hacer la declaración institucional. Ambas cosas van por urgencia y ambas cosas necesitan la aprobación de 14 votos para hacerlo. ¿Vale? Votamos, si os parece, el nombramiento la modificación de los representantes del Consejo Social de la ciudad. La urgencia. ¿Vale? ¿Voto a favor? Unanimidad. Vale. Unanimidad. Pues empezamos con este y simplemente... ¿Tú lo lees? ¿Ah? Te lo comento. Digo. Vale. ¿Lo leemos? Sí. Venga, el secretario lee los nombres. Sí. Que además lo han pasado los propios empresas. Vale. Ay, verdad. Sí. Estoy de acuerdo con el reglamento de participación ciudadana, igual como hemos hecho en el punto tercero, creo entender por el Consejo Social de Bienestar Social. Entonces, lo que el ayuntamiento, por el reglamento de participación ciudadana, es el pleno el que lo tiene que aprobar, aunque evidentemente lo que aprueba es la propuesta que realiza cada una de las participaciones, asociaciones y entidades que forman parte de ese consejo sectorial. ¿De acuerdo? Entonces, simplemente para que tengáis conocimiento de cuáles son las personas que se proponen. Las entidades que forman parte y los nombres de las personas titulares. La propuesta de los miembros que van a formar parte del Consejo Sectorial.
Sí, pero a través de las entidades. No sé si me explico, porque aquí se están cambiando las entidades que han estado hasta ahora en el Consejo. Entonces, ¿estamos votando que estas entidades son las que van a estar representadas en el Consejo Social? Estamos votando los titulares que estas entidades proponen. No. No. Yo entiendo que eso me lo había trasladado, que eran los ¿Cómo que titulares. no? Eso lo ha aceptado en teoría el Consejo Social y nosotros. La exposición de motivos viene que fue consensuada por todos los grupos y hasta donde yo sé, de allí no salimos por consenso. Se nos informó y hasta ahí. Y ya. La propuesta que a nosotros nos ha llegado Es esta. es esta. Pues hacemos una cosa, lo dejamos y lo aclaramos. Yo no estuve en la reunión, no estuvimos nada. A nosotros nos trasladan del Consejo Social el nombramiento de... Pues que no lo aclaremos, ¿vale? Vale. Sin problema. Perfecto. Y en segundo lugar, votamos la urgencia de la declaración institucional a Manuel Moneo. ¿Voto a favor? Unanimidad. ¿Quién lo va a leer? Son 3 folios. Paco, lee con alegría. Ya. Bien, el sentido de la urgencia era resaltar y que este pleno asumiera con la intencionalidad de que se le pueda conceder el título, condecoración o distinción que proceda, pero en este momento, por las circunstancias que concurren a este gran artista jerezano, que es Manuel Lara, el cual todos tenéis, os ha pasado un amplio currículum justificativo de la dimensión artística de este jerezano. Por resaltar que, en primer lugar, Manuel Moneo Lara es el patriarca de una saga gloriosa de cantadora de Jerez, que arranca con los históricos boneos y más tarde, por parte materna, por su abuelo Pacote y su tío Luis de Pacote. Una familia, los Moneo Lara, que han aportado un buen número de excelentes intérpretes al mundo del flamenco, como el propio Manuel y su hermano Juan Moneo el Torta y Luis Moneo, además de todos los familiares que están despuntando, sobrinos, nietos, etcétera. En segundo lugar, porque Manuel Moneo Lara siempre ha sido un cantador adscrito a la más enraizada pureza del cante y sin salirse nunca de la línea interpretativa más genuina del cante gitano. Una circunstancia que ha posibilitado que Manuel ha sido un valiosísimo transmisor de las formas más auténticas del cante jerezano y cante gitano andaluz para legarlas a futuras generaciones que reconocen en su persona todo un maestro. En tercer lugar, porque durante toda su vida artística ha paseado por todos los honores, con todos los honores, el nombre y la bandera de Jerez por el mundo entero, además de Europa, América, ha sabido darle su supremo valor a la que hoy entendemos como lo que es una gran marca de Jerez, nuestro propio flamenco, de la que ha sido siempre un enorme embajador, así como de los más altos valores artísticos de su tierra natal. Son 11 los puntos son 11 justificativos de este nombramiento de este pleno y con ello también el reconocimiento de toda la ciudad de Jerez a sus valores artísticos y personales, que se recogen además en el libro y en la biografía que ya confesionó el experto en flamenco José María Castaño Hervás de los Caminos del Cante de Onda Jerez Radio de este Ayuntamiento de Jerez. Un listado que hace detalle pormenorizada de todas sus participaciones discográficas, encuentros
todo tipo cultural, así como interpretaciones diversas y, en fin, el desarrollo global de este gran artista que queremos que hoy en este pleno se apruebe por unanimidad en nombre de todos los jerezanos y que haremos llegar a él personalmente y a toda su familia para que posteriormente podamos darle el reconocimiento, ya digo, concretarlo en algún título, condecoración o distinción que se seguirá. ¿Puedes intervenir? ¿Sí? Sí. Simplemente ratificar, por supuesto, todo lo que ha trasladado el delegado, pero esta propuesta nacía en la Mesa del Flamenco debido a que son muchos los reconocimientos que se vienen haciendo los artistas en nuestra ciudad, sobre todo la colocación de los monumentos, pero siempre se hacían una vez que pasaban a mejor vida, ¿no? Y no estaban presentes. Debido a su circunstancia personal, en este momento de Manuel Moneo se hizo la petición y así fue aceptada y, por lo tanto, destacar que lo antes posible, con su pronta recuperación, podamos pues reconocer de alguna forma esa trayectoria, ese legado que nos ha dejado este señor, que nos está dejando este señor, y que Manuel Moneo es uno de los referentes más importantes del cante, de la familia más importante de la ciudad, con ese centro y esa forma tan especial de mantener el cante gitano andaluz. Muchas gracias. Gracias. Pasamos entonces a votación. ¿No? Aunque ya, pero bueno, dice, ¿votamos o no hace falta? Ratificar. Ratificamos. Pues ratificamos la declaración. Perfecto. Muchas gracias. Pasamos a la sesión de control. ¿Qué? ¿Qué? ¿Media hora? Venga. Si hay unanimidad. ¿Qué? Si hay unanimidad. No me digas que hay un receso. Puede quedar 2 horas todavía más de pleno. ¿Qué? Claro, por eso digo. Y saliendo. Y saliendo por turno tampoco pasa nada, ¿no? De los que no necesiten hacerlo. Venga. Claro. Pero que hay gente con agenda por la tarde, que tiene razón. Está. Cada uno vaya saliendo en función y si nos la agrupamos por temas también, que no pasa nada, ¿vale? ¿Vale? Venga, pues empezamos. Interpelación del Grupo Municipal Popular sobre el mal estado de la pista de atletismo de Chapín. Buenas tardes. Gracias, señora presidenta. Los usuarios de la pista de atletismo de Chapín muestran su malestar por el progresivo deterioro del tartán, que como consecuencia de la realización de determinados eventos que allí se han realizado. Por eso se encuentra, al día de hoy, actualmente se encuentra en muy mal estado, sin que se haya arreglado o repuesto. Atendiendo a lo anteriormente expuesto, se realiza la siguiente interpelación. ¿Cuáles son los motivos por los que no se procede al arreglo de la pista de atletismo o se requiere a los promotores de los eventos o a sus compañías aseguradoras al arreglo de las pistas en las zonas deterioradas? Gracias. Bueno, el pavimento deportivo instalado en el Estadio Municipal de Chapín data del año 2003, por lo que tiene una antigüedad de 14 años. Es de la marca Mondo, el modelo Sportflex Super X Performance en color rojo. En fin, según el fabricante, la garantía que ellos dan con su correspondiente documentación de este modelo en color rojo en concreto es de 8 años. Estamos en 14 años. Bien. Este modelo es el que se ha instalado en las distintas pistas de atletismo en lo que se han celebrado Juegos Olímpicos, inclusive lo celebrado en Pekín en el año 2008. Independientemente de los daños ocasionados por las actividades no deportivas, el técnico del fabricante nos informa que la pista en sí tiene un uso bastante importante de forma diaria y que esto, unido a la acción de los rayos UVA, así como el resto de los efectos causados por la intemperie, hace también que la degradación del material sea importante. Como detalle, destacar que en el pavimento instalado en las pistas de atletismo anexas al estadio Chapín, que es el mismo modelo y data de la misma fecha que el del interior del estadio, nunca se han celebrado eventos tipo concierto de música y la degradación es aún más acentuada.
y es que la visera de la cubierta del Estadio Municipal de Chapín, al hacer sombra sobre el pavimento en determinadas horas del día, también elimina en parte la acción de los rayos UVA. Dada la degradación del pavimento, se desaconseja reparar las zonas dañadas por poder ser causante de lesiones entre los atletas, dado que el agarre sería distinto a lo largo del tartán. Es decir, no podemos parchear. O cambiamos la pista entera o no la cambiamos, porque si no vamos a provocar lesiones en los corredores, en los marchadores y entonces. Bien, se ha solicitado un presupuesto para el cambio del pavimento y ahora mismo asciende a en torno a 600.000 euros.